Esta tarde lo que quiero hacer es hablar un poco sobre la estructura literaria del libro de Apocalipsis, con el fin de enfatizar los mensajes de los tres ángeles. Como adventistas nosotros estudiamos mucho los símbolos de Daniel y Apocalipsis. El león, el leopardo, el oso, el dragón, los cuernos, los números. Interpretamos los símbolos, pero no hemos dedicado suficiente tiempo a estudiar cómo está organizado el libro de Apocalipsis, la secuencia de eventos en Apocalipsis. Y eso es igual de importante, o tal vez más importante, que interpretar los símbolos individuales. Así que voy a empezar muy brevemente a hablar sobre la primera mitad de Apocalipsis. Eso lo vamos a cubrir en 1 minuto o 2 minutos. Y luego me voy a enfocar desde Apocalipsis 11:18 hasta el capítulo 15 y el versículo 8. Ese es el centro, el corazón de Apocalipsis. Pero antes vamos a tener una oración para pedir la compañía del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de encontrarnos aquí esta tarde. Pedimos tu compañía, Señor. Danos claridad de pensamiento, pues el libro de Apocalipsis es un libro complejo, es un libro muy meticulosamente organizado y tenemos que tener cuidado de la forma como lo estudiamos. Así que pedimos, Señor, que nos des inteligencia, mentes claras para que podamos entender. Te damos gracias por tu presencia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a empezar mencionando las primeras 3 partes de Apocalipsis, que son 3 series de 7. Tenemos las 7 iglesias, luego tenemos los 7 sellos, y luego tenemos las 7 trompetas. Ahora, estas 3 series de 7 básicamente cubren los mismos periodos históricos, pero desde diferentes perspectivas. Es decir, cada serie de 7 agrega detalles que no estaban en la serie anterior. Las 7 iglesias empiezan el tiempo de los apóstoles y fluyen a través de la historia, culminando finalmente con el establecimiento del reino de Cristo. Es decir, las iglesias representan diferentes etapas de la historia, desde los tiempos apostólicos hasta el tiempo del fin. Los 7 sellos hacen lo mismo, pero desde una perspectiva distinta. Nuevamente empiezan en el tiempo de los apóstoles, fluyen a través de la historia y culminan en el tiempo del fin. Las 7 trompetas repiten otra vez lo que se repite en las iglesias y en los sellos, pero agregando detalles desde una perspectiva distinta. Es más o menos como Daniel 2 y Daniel 7, y Daniel 8 y 9. Saben que Daniel 7 repite lo que está en Daniel 2. Daniel 8 y 9 repite lo que está en Daniel 2 y Daniel 7. Y Daniel 11 repite lo que está en Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 8 y 9. Es más o menos el mismo principio. El principio de repetición y ampliación en cada serie. Y las 7 trompetas nuevamente comienzan en la época de los apóstoles, fluyen a través de la historia y culminan con el establecimiento nuevamente del reino eterno de Jesús. Es decir, tenemos 3 perspectivas de la historia en estas 3 secciones. Ahora, la 7ª trompeta termina en el capítulo 11 y el versículo 17. Ahí termina la 7ª trompeta. Si tienen sus Biblias, vamos a buscar allí Apocalipsis, el capítulo 11, donde está la 7ª trompeta. Apocalipsis, el capítulo 11. Es el momento cuando Jesús posee el reino, al final de la historia. La primera trompeta fue por allá atrás, en la época apostólica. 7ª trompeta es ya cuando Cristo toma posesión del reino. Dice en el versículo 15: y el 7º ángel tocó la trompeta,
Y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. ¿Ven que eso describe el momento cuando Jesús toma posesión del reino? Dice claramente: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Ahí termina la serie de las trompetas. Luego tenemos el versículo 18. Versículo 18, un versículo clave. Voy a poner aquí el 11:18 y voy a poner el 11:19. El versículo 18 del capítulo 11, que sigue a la séptima trompeta, describe las secciones del resto del libro. Es decir, a grandes rasgos, el versículo 18 nos resume en secciones la última mitad del libro de Apocalipsis. Vamos al versículo 18 para que ustedes vean los eventos que se mencionan allí. Dice: se han airado las naciones. Vamos a borrar aquí el 11:19. En un momento vamos a ir al 11:19, pero vamos a resumir los eventos del 11:18. Se han airado las naciones. Ese es el primer evento. Es una cadena de eventos. Luego sigue diciendo: y tu ira es venida. La ira de Dios es venida. Luego sigue diciendo: y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Vamos a poner aquí juicio de los muertos. Y luego dice: y para que des el galardón a tus siervos los profetas, para dar el galardón a los fieles hijos de Dios. Y luego finalmente dice: y para que destruyas a los que destruyen la tierra. 5 eventos. Estos 5 eventos resumen el resto del libro. Resumen desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22. Y le voy a explicar cómo sucede. Se han airado las naciones. Eso se encuentra en los capítulos 12 al 14. Cuando dice que se han airado las naciones, no sencillamente está diciendo que una nación se odia a otra nación y que las naciones guerrean una con la otra. Lo que quiere decir es que las naciones se airaron contra el pueblo de Dios. ¿Ok? Capítulo 12 al 14 encontramos una descripción de esa ira de las naciones contra el pueblo de Dios. El capítulo 12 está un dragón que trata de matar al bebé, al Mesías. Luego, después de eso, dice que persigue a la mujer que huye al desierto. Y luego dice que se lanza contra el remanente, se llena de ira el dragón contra el remanente de la simiente de la mujer. Es decir, que cuando dice que se airaron las naciones, no está hablando de que va a haber una nación se va a levantar contra otra nación en guerra. Lo que quiere decir es que las naciones van a estar llenas de ira para con el pueblo de Dios. Capítulo 13 también describe la misma ira. Se menciona la bestia que viene del mar, y esa bestia del mar representa el papado. Persigue por 42 meses. Recibe una herida mortal, se le sana la herida mortal y entonces vuelve a perseguir otra vez al pueblo de Dios. Ayudado por una segunda bestia que se levanta de la tierra, que da un decreto de muerte contra el pueblo de Dios, que prohíbe comprar y vender a los que no reciban la marca de la bestia. ¿Ve que el capítulo 13 también describe la ira de la bestia y el falso profeta contra el pueblo de Dios? Sí. Referente a eso de comprar y vender, muchos de nuestros hermanos tienen confusión, al igual que yo, específica.
específicamente a qué se refiere ese versículo de no poder comprar y vender. Se refiere a no poder comprar y vender. Comercialmente. Comercialmente. Porque el capítulo 18 de Apocalipsis dice que Babilonia va a controlar todo el comercio mundial. Ahora, en el capítulo 14, nuevamente tenemos la idea de que las naciones están airadas contra el pueblo de Dios. Se menciona en el segundo ángel que Babilonia ha dado a las naciones el vino del furor de su fornicación. Y la hermana hoy explica que el vino, que son sus falsas doctrinas, enfurecen a las naciones contra el pueblo de Dios. Así que esta frasecita se amplía en los capítulos 12 al 14. Ahora, el siguiente punto es: tu ira es venida. Eso se describe en los capítulos 15 hasta el capítulo 19. Hasta el capítulo 19. Porque en estos capítulos se describe las 7 postreras plagas. Yo pregunto, ¿las 7 postreras plagas son el derramamiento de la ira de Dios? Sí. Así que dice: tu ira es venida. Se airaron las naciones contra el pueblo de Dios y ahora como resultado la ira de Dios viene contra ellos. Luego viene la frase: el tiempo para juzgar a los muertos. ¿Cuáles muertos? ¿Los justos o los impíos? Los impíos. En el capítulo 19 y el versículo 11 al 21 se describe la segunda venida de Jesús. ¿Cuál es el siguiente evento después de la segunda venida de Jesús? El milenio. ¿Y qué se hace durante el milenio? ¿El juicio de quiénes? De los impíos, no de los justos. El juicio de los justos es antes de esto. Es decir, cuando dice que ha llegado el tiempo de juzgar a las naciones, a los muertos, quiere decir los impíos que murieron antes de la segunda venida y en la segunda venida que se describe en el capítulo anterior. Así que ese es el capítulo 20. ¿Y qué hace Dios al mismo tiempo que empieza a juzgar a los muertos? ¿Qué le da Dios a su pueblo? ¿Qué le da Dios a su pueblo? El galardón, la recompensa, ¿verdad? Jesús dijo: he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo, el capítulo 22. Así que al mismo tiempo, Apocalipsis 20, primordialmente Apocalipsis 20 y el versículo 4 dice que le fue dado la facultad de juzgar a los que no adoraron la bestia, su imagen y recibieron la marca. Al mismo tiempo el pueblo de Dios recibe el galardón, porque son llevados al cielo para desempeñar la obra de juicio. Eso sería también el capítulo 20, el versículo 4 y entonces al versículo 6. Hay varios versículos del capítulo 20 que describen la recompensa de los justos. Y luego dice: ha venido el tiempo para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Cuándo es que los impíos son destruidos por destruir la tierra? Después de los 1000 años, cuando son echados al lago de fuego. Así que esto sería el capítulo 21 y el capítulo 22. Es decir, el versículo 18, y dicho sea de paso, eso no es especulación mía. La hermana White tiene una cita en Primeros Escritos, a donde ella dice: el Señor me mostró que la ira de las naciones, y la venida de la ira de Dios y el juicio de los muertos, dice ella, suceden sucesivamente. Es decir, suceden uno después de otro, y ella dice en esa cita que estos eventos son futuros en su día. Así que ella misma corrobora que el versículo 18 es un resumen de todo el resto del libro a grandes rasgos.
Ahora, el capítulo 11, 18 nos da la estructura del resto del libro. El 11, 19 nos da el tema central de todos los capítulos que siguen. ¿Qué dice Apocalipsis 11, 19? Este versículo introduce la siguiente sección. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué se vio ahí? Y el arca de su testamento fue vista en su templo. ¿Cuál es el templo este cuando dice en su templo? ¿De qué templo está hablando? Templo celestial. ¿Cuál lugar específicamente? El lugar santísimo, porque ahí estaba el arca del pacto. Es decir, este versículo nos está diciendo que el tema central del resto del libro son eventos que suceden en el lugar santísimo al final del tiempo. Esto trató mayormente con el desarrollo histórico, desde los días de los apóstoles hasta el final, a grandes rasgos. Pero desde el 11-19, el tema central es el tema de lo que ocurre en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, capítulo 12 de Apocalipsis, y dicho sea paso, no es que los capítulos al final de Apocalipsis se olvidan completamente de la historia. No, ellos presentan la historia, pero con el motivo de darnos un punto de referencia histórico para saber cuándo ocurren estos eventos. Si van a Apocalipsis 12, van a encontrar 7 etapas de tiempo. La etapa número 1 es cuando el dragón trata de matar al niño. Bueno, no, déjenme poner otra aquí. La primera etapa es cuando la mujer está embarazada. ¿Recuerdan que hay una mujer que tiene un bebé en el vientre? ¿Quién es ese bebé? Jesús. Y cuando van a nacer, ¿quién se le presenta para tratar de aniquilarlo? El dragón. Ese es el primer punto. Ahora yo pregunto, ¿qué representa la mujer esta? La iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿La del Antiguo Testamento o la del Nuevo? En este punto, cuando Juan la ve en el versículo 1 y 2, representa la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y usted dice, ¿por qué? Es muy sencillo. No hay Nuevo Testamento porque el bebé no ha nacido todavía. La mujer existe antes del bebé. Yo pregunto, ¿Jesús nació del pueblo de Dios del Antiguo Testamento? ¿Fue descendiente de Abraham? ¿Descendiente de David? ¿Vino del linaje santo del Antiguo Testamento? ¿Cómo no? La primera etapa es el Antiguo Testamento. Luego después nace el bebé. Esa es la segunda etapa. Y el dragón trata de matarlo cuando nace. La tercera etapa es cuando el niño asciende. Es cuando el niño asciende a Dios y a su trono. ¿Qué evento es ese? La ascensión de Cristo al cielo. Después de la cruz. Bueno, en realidad la ascensión de Jesús sucede antes del Pentecostés. Él asciende y luego entonces viene el día del Pentecostés 10 días más tarde. Ahora, en cuarto lugar, se menciona la victoria de Cristo en la cruz. Una celebración en el cielo. Luego, el quinto punto es ahora la mujer le toca ¿qué? La mujer tiene que huir 1260 años. El dragón la quiere matar. Como no puedo matar al niño, entonces dice, bueno, voy a matar a la mujer, entonces a la mamá. El sexto punto es cuando la tierra ayuda a la mujer.
dice que la tierra ayudó a la mujer, se tragó el río. El río representa las muchedumbres que Satanás usa durante los 1260 años para matar a la iglesia. Y luego el punto número 7 dice que el dragón se aira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que tenemos 7 etapas de la historia en Apocalipsis 12. La iglesia del Antiguo Testamento, cuando el bebé nace, cuando ya el bebé crece, asciende a Dios y a su trono, la victoria en la cruz del Calvario. Luego Satanás se lanza en contra de la iglesia por 1260 años. Hacia el final de ese periodo, la tierra ayuda a la mujer. La tierra representa el territorio de los Estados Unidos. En un momento lo vamos a ver. Yo pregunto, cuando fueron perseguidos en Europa por el papado, ¿qué hizo la gente allá? ¿Huyó a dónde? ¿Dónde halló refugio? En los Estados Unidos. La tierra ayudó a la mujer que estaba siendo perseguida. Pero la tierra no siempre va a ayudar a la mujer, porque dice que luego de un periodo de ayuda, el dragón se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Ahora tenemos que entender qué es el remanente de la simiente de ella. ¿Quién es la simiente de ella? Cristo. ¿Ustedes recuerdan Gálatas 3:16 donde dice: Abraham y su simiente fueron hechas las promesas? No dice a simientes como de muchos, mas a su simiente, la cual es Cristo. Es decir, la simiente de la mujer es Cristo. Ya se ha identificado la simiente de la mujer, es el bebé. ¿Estamos bien? Entonces yo pregunto, ¿quién es el remanente de la simiente? El remanente de Cristo, porque Cristo es la simiente. ¿Me están entendiendo? Así que Satanás se lanza contra el remanente de Cristo, porque la simiente es Cristo. El remanente de la simiente tiene que ser el remanente de Cristo. Se lanza contra ellos y tienen 2 características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que sabemos que es el espíritu de profecía. Ahora, Apocalipsis 13, esto lo estamos haciendo a vuelo de pájaro, nada más para que se den cuenta la importancia de estudiar la estructura. Es vital, porque si no conocemos la secuencia de eventos vamos a estar todos confundidos. En Apocalipsis 13, estas etapas se resumen en un versículo, el capítulo 13 y el versículo 2. Dice que el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y su autoridad. Ahora, ¿quién es el dragón que le da a la bestia su poder, su trono y su autoridad? Satanás. Le doy medio crédito por eso. Es Satanás. Apocalipsis 12 lo identifica así. Pero es más que Satanás. Fue Satanás a través de su simiente. ¿Quién fue la simiente de Satanás que trató de matar a Cristo? Herodes. Así que la hermana White dice que en un sentido secundario, el dragón no solo representa a Satanás, sino que el dragón representa, ¿qué cosa? A Roma. Yo pregunto, ¿cuál fue la nación que le dio su trono, poder y potestad al papado? Roma. Así que todas las etapas de Roma se resumen en el versículo 2. Es decir, ya esta primera parte no es el centro de enfoque, ya se dio el punto de referencia. Apocalipsis el capítulo 13 en realidad comienza aquí.
fuera de este comentario corto de que el dragón, la cuarta bestia de Daniel 7, le dio a la bestia su poder, su trono y grande autoridad, y luego enseguida después de eso habla de la bestia que gobierna por cuánto tiempo, 42 meses. ¿Correcto? ¿Es paralelo a esto? ¿Cómo no? Ahora, en Apocalipsis el capítulo 12 dice que la tierra ayudó a la mujer. La tierra es el territorio de los Estados Unidos. Cuando los peregrinos fueron a los Estados Unidos no había Estados Unidos. Eran colonias de Inglaterra, no era una nación. Pero más adelante dice en Apocalipsis 13, después que esta primera bestia del mar gobierna 42 meses, dice que se levanta una bestia ¿de dónde? De la tierra. Es decir, ahora, ¿qué representa una bestia en las profecías? Un reino. Es decir, ahora se va a levantar un reino, ¿dónde? En la tierra. ¿Qué nación es esa? Los Estados Unidos. Ahora yo pregunto, ¿esta bestia al principio va a ayudar al pueblo de Dios? Tiene dos cuernos como de qué? Como de cordero. ¿Saben lo que representan los dos cuernos de cordero? Significa libertad civil y religiosa. La separación de la iglesia del Estado. Porque cuando usted une la iglesia con el Estado, usted pierde sus derechos religiosos y civiles también. Déjeme ilustrar el punto. Daniel 3. Ahorita son interrumpo por lo que está pasando en Estados Unidos, porque Donald Trump ya está hablando sobre eso. No hablemos mucho de Donald Trump. Ese de hoy a mañana cambia y pasado mañana también. Todavía nadie, yo no conozco ningún profeta que sepa lo que va a pasar ahí. Pero sí sabemos a grandes rasgos lo que va a pasar. Yo personalmente no especulo. La Biblia nos da los grandes rasgos y entonces nosotros miramos a ver cómo se va cumpliendo eso. Pero algunos dicen que Donald Trump, mire, que Donald Trump y el Papa se van a unir. Donald Trump y el Papa son radicalmente distintos, están en polos opuestos. Trump es capitalista, el Papa es socialista. Trump está en contra del cambio climático y el Papa aboga a favor del cambio climático. Trump oprime a los pobres y Francisco dice que aboga por los pobres. Es decir, son radicalmente diferentes. Así que no sabemos si él de pronto va a tener una conversión, ¿verdad? Y va a pensar más como el Papa. Pero mi opinión personal, y es muy personal, es que Donald Trump es solamente un pequeño paréntesis en el plan socialista de todos los gobiernos del mundo. El socialismo va a ser el gran enemigo del pueblo de Dios, el papado socialista, y los protestantes que están yendo por ese camino también. Yo pregunto, ¿cuánto poder tiene el Papa? ¿Cuánto poder tiene la Iglesia Católica? ¿Cuántos aviones de guerra tiene? ¿Cuántos tanques de guerra tiene? ¿Cuántas ametralladoras tiene? ¿Cuántos soldados tiene? No tiene. ¿Dónde radica el poder entonces de la Iglesia Católica? La Iglesia Católica es una sanguijuela. ¿Sabes lo que es una sanguijuela? Es un parásito. Y eso lo digo porque es la verdad. El poder de la Iglesia Católica radica en poder juntarse a los poderes civiles del mundo. Y entonces cuando tiene los poderes civiles, tiene todo el poder. Porque tiene los ejércitos y el poder político de los reyes de la tierra. Por eso dice que fornica con los reyes de la tierra. Entonces, mire, Juan Pablo II y Francisco I, no Francisco I, Juan Pablo II y Benedicto XVI, los tópicos de conversación de ellos eran el aborto, contra del aborto,
en contra del matrimonio homosexual, en contra de sacerdotes mujeres, en contra de la eutanasia, es decir, que una persona que está sufriendo mucho se le pueda dar una inyección y que muera. Esos eran los tópicos de conversación. Pero escuchen bien, los gobernantes del mundo no les gustan esos tópicos, porque todos los gobernantes están a favor y también están a favor del aborto y están a favor de la eutanasia y están a favor de todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Juan Pablo II y Benedicto hablaban de esas cosas, lo que hacían era enojar a los gobernantes del mundo. Pero Francisco I, como buen jesuita, dice: yo tengo que cambiar los tópicos de conversación. ¿De qué habla Francisco I? Cambio climático. Yo pregunto, ¿a los gobernantes del mundo les gusta ese tópico? Que sí que. Segundo, fronteras abiertas para inmigración. ¿Los gobernantes del mundo les gusta esa idea? ¿Cómo no? La pobreza. Eliminar la pobreza. ¿Los gobernantes del mundo están hablando de eso? Sí, esos son los nuevos tópicos de conversación, porque Francisco I sabe que si él puede hablar de tópicos que son compatibles con los gobernantes civiles, se los va a echar al bolsillo y ellos van a colaborar con él. Eso es lo que está pasando. El mundo irremediablemente está en camino a un socialismo global, dirigido por el papado. Y el Papa ha conectado todas sus causas con el domingo. Yo mencionaba esto en un seminario anterior. El Papa ha dicho: mire, que el medio ambiente está tan destruido. El medio ambiente necesita, aunque sea un día, cuando se deje descansar el medio ambiente, a que no adivinan qué día es, el domingo. Dice la familia: ay, no tiene tiempo de hacer culto ni de ir a misa, están todo el tiempo ocupados y no se pueden reunir. La familia necesita un día familiar, a que no adivina qué día es, el domingo. Y eso tiene citas donde él ha dicho esto. El Papa dice: ay, los señores capitalistas, los dueños del capital, abusan de los trabajadores y tienen que trabajar día y noche, tanto tiempo. Dice: los trabajadores necesitan que sus señores capitalistas les den un día libre, a que no adivina qué día es, el domingo. Pero la idea detrás de todo esto es el socialismo. ¿Dónde está Trump? En el polo opuesto. Tiene que realizarse una gran conversión de Trump para que pueda colaborar con el papado, pero no sabemos lo que va a pasar. Ok, volvemos aquí. Así que aquí se levanta la nación en el territorio. Y luego recuerdan que el último punto es que el dragón se enoja con la mujer y se va a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Yo pregunto, ¿cómo termina hablando esta bestia que primero ayuda? Dice que habla como dragón. ¿Están entendiendo? Capítulo 12 nos da toda la estructura, toda la secuencia. Capítulo 13 solamente menciona de paso. Dicho sea paso, menciona también el Antiguo Testamento, porque dice que esta bestia tiene características del león, de oso, de leopardo. Ya eso es Antiguo Testamento. Y entonces le da su trono y su poder a la bestia. Es decir, Apocalipsis 13 está siguiendo el mismo orden de Apocalipsis 12, pero los primeros puntos se mencionan muy poco y se enfoca es aquí, aquí y aquí. Ahora, vamos al capítulo 14. Wow. Capítulo 14. Sí, correcto. Es decir, aquí nos resume que el dragón se airó contra el remanente de Cristo. Aquí nos dice un poco más específicamente los instrumentos que va a usar Satanás para lograr eso. Lo va a hacer
sanando la herida a esta bestia y usando a esta bestia y usando una segunda bestia para ayudar a esta para hacer lo que hacía en el pasado. ¿Está claro? ¿Ven la importancia de estudiar la estructura? Porque es repetición. Capítulo 14, versículos 1 al 5, describe a 144,000 que están victoriosos en el cielo, en el monte de Sión. ¿Victoriosos sobre quién? ¿Qué viene inmediatamente en el capítulo anterior? Han ganado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca. Capítulo 13, el capítulo 13, 11 al 18, introduce por primera vez la bestia, su imagen y su marca. Y cuando termina el capítulo 13, que manifiesta la ira del dragón contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y fíjese qué interesante. A esta bestia de la tierra también se le llama el falso profeta. ¿Por qué levantaría Satanás un falso profeta? Porque sabe que el remanente tiene un verdadero profeta. Levanta la falsificación. Y en vez de guardar los mandamientos de Dios, va a decir que ¿qué? Hay que guardar los mandamientos de los hombres, particularmente el domingo, que fue creado por el hombre. Ahora, el 13, 11 al 18, en Apocalipsis introduce la bestia, su imagen y su marca, que son los opresores del pueblo de Dios al final de la historia. Es la ira del dragón, que se amplía. Pero cuando termina el capítulo 13, uno dice, oye, ¿será que todo el mundo adoró a la bestia, su imagen y recibió su marca? ¿Será que no había un remanente fiel? El capítulo 14, 1 al 5, pertenece al capítulo 13. Hay varios lugares en Apocalipsis donde se divide mal el capítulo. Y necesitaría más tiempo para mostrarle varios sitios a donde el capítulo está mal dividido. Y no piensen que estoy cambiando la Biblia, porque los capítulos y versículos no estaban ahí cuando los escritores escribieron. Se colocaron mucho tiempo, centenares de años después, para hacer más fácil para nosotros conseguir. Imagínense tratar de conseguir Isaías 35:10 sin tener capítulos y versículos. Poco medio difícil, ¿verdad que sí? Así que cuando termina el capítulo 13, uno se pregunta, ¿será entonces que no hubo nadie que no recibió la marca de la bestia ni adoró su imagen? Capítulo 14, 1 al 5 dice, sí hubo un grupo que en vez de recibir la marca de la bestia, tienen en su frente el sello de Dios. ¿Me están siguiendo o no? Ahora, Apocalipsis no está en orden cronológico. Los versículos 6 al 13 presentan los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Cómo puede ser que los 144,000 están victoriosos en el cielo si todavía no se han proclamado los mensajes de los tres ángeles? ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Porque aquí dice, no adoraron la bestia ni su imagen ni recibieron su marca, están en el monte de Sión victoriosos. Pero Juan va a decir, yo quiero explicarles cómo es que ellos llegaron a estar ahí. ¿Cómo es que ellos pudieron pararse victoriosos en el monte de Sión? Y entonces describe los mensajes de los tres ángeles. Los que están en el monte de Sión recibieron los mensajes de los tres ángeles. Y eso lo sabemos porque el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca. ¿Me están entendiendo? Mensaje del tercer ángel trae nuestra atención a la última parte del capítulo 13 y advierte que no se adore la bestia ni su imagen ni se reciba la marca en el mensaje del tercer ángel, lo cual significa que los 144,000 están en el monte de Sión
porque aceptaron los mensajes de los tres ángeles y no adoraron la bestia, ni su imagen, ni recibieron su marca. Qué interesante la estructura de estos capítulos. Y luego lo interesante es que el capítulo 14 y los versículos 14 hasta el versículo 20 describe el momento cuando todos han hecho su decisión de recibir el sello de Dios o la marca de la bestia. Cuando termina el mensaje del tercer ángel, hay dos grupos. En los versículos 14 al 20. ¿Cuáles son los dos grupos? La mies y las uvas. Y Jesús está parado en una nube, sentado en una nube. Y con la hoz, ¿qué va a hacer? Va a cegar o a cosechar la tierra. Porque se han proclamado los mensajes de los tres ángeles. Ahora se va a desarrollar, es decir, se va a establecer la diferencia entre los dos grupos. Es el momento cuando la gente recibe o el sello de Dios, que es la mies, o la marca de la bestia representada por las uvas. Porque los que adoran la bestia, su imagen y su marca, beben el vino de la ira de Dios. Ahora es interesante cuando uno llega aquí, déjame borrar esto y hacerlo un poquito más específico. Esto sería el versículo 14 hasta el versículo 18. Uno encuentra las dos cosechas, la mies y las uvas. Y en los versículos 19 y 20, uno encuentra que las uvas están alrededor de una ciudad. Y la mies está ¿dónde? Dentro de la ciudad. ¿A qué vinieron las uvas allí a rodear la ciudad? ¿A qué creen ustedes que vinieron? ¿De vacación? Vinieron con el fin de atacar a los que están adentro. Ahora, antes de la segunda venida, cuando la Biblia habla de Jerusalén, no es la Jerusalén literal. Jerusalén representa el pueblo global de Dios. Representa el pueblo de Dios en todo el mundo. Somos ciudadanos de Jerusalén. La Jerusalén literal está en el cielo. Espiritualmente, Jerusalén es la iglesia. En Hebreos 12 lo dice. El apóstol Pablo también lo dice en Gálatas, el capítulo 4. Es decir, que las uvas están fuera de la santa ciudad. Y dice allí que los caballos pisotean el lagar. Y dice que la sangre del lagar salpica a los caballos. Ahora eso es interesante. Dice que del lagar sale sangre. ¿Saben lo que es un lagar? Es a donde hacen mosto de uva. ¿Y saben cómo lo hacen allí en Italia? Lo meten en un gran recipiente, se meten con los pies descalzos y lo pisan. Y ya no van a tomar vino. No solo por razones de que no creemos que sea saludable, sino pensar, bueno, ya no lo hacen así. Tienen modos más sofisticados de hacerlo. Pero al pisar el lagar, ¿qué pasa con la vestimenta de los que están pisando el lagar? Se llena de jugo de uva que parece que sangre. Así que vienen estos caballos, dice, y pisotean el lagar, y dice que la sangre llega hasta los frenillos de los caballos. Inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál ciudad es esta? ¿Y quiénes están montados en los caballos? No lo sabemos sino hasta que llegamos al capítulo 19, cuando se abre el cielo y Cristo está sentado sobre un caballo blanco. Y dice que los ejércitos del cielo le seguían en caballos blancos. Y Jesús viene de un manto cubierto de sangre, porque dice que viene a pisotear el lagar. Así que los caballos aquí que pisotean el lagar representan simbólicamente, no debemos pensar que Cristo viene montado, el caballo representa que es un conquistador. No debemos pensar que viene montado en un caballo y los ángeles en caballos y entonces viene y pisotea las uvas y las uvas salpican. No, todo esto es simbólico de una realidad. O sea, es real lo que pinta, pero se expresa en lenguaje simbólico.
En realidad, el pisotear del lagar significa que Cristo ahora viene con sus ángeles a destruir a los impíos que se han reunido alrededor de la iglesia con el fin de destruir la iglesia. Yo pregunto, ¿es paralelo eso a la ira del dragón contra el remanente de Dios? Otra vez, el paralelo. Y luego, aquí viene el capítulo 15. Versículos 2 al 4. Alcanza el mismo clímax que aquí. Después que los caballos pisotean el lagar y el que está montado en el caballo blanco es Jesús y los que están montados en los caballos son los ángeles, el pisotear del lagar significa que están destruyendo a los impíos que rodearon al pueblo de Dios para destruir al pueblo de Dios. En los versículos 2 al 4 dice, vamos a leerlo, Apocalipsis 15, 2 al 4. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. Ven que aquí después que Cristo viene, Él ve en el mar de vidrio en el cielo a los que ganaron la victoria sobre estos poderes que querían destruir. ¿Vamos bien? Ahora, en el capítulo 15, 5 al 8, Juan nuevamente regresa para describir el momento en que se cerró la puerta de la gracia. Es que tenemos que entender que la estructura es, en el capítulo 12, comienza en los días de los apóstoles y va hasta el fin, la ira del dragón. Luego el capítulo 13 regresa y habla del dragón que tiene las características 4 bestias, le da su poder a la bestia, gobierna por 42 meses, la tierra ayuda a la mujer y el dragón se llena de ira. Luego, es decir, está regresando al comienzo para repetir otra vez lo mismo con más detalle. Capítulo 14 hace lo mismo. Regresa, después de pintar a los victoriosos en el cielo, regresa en la historia para hablar de los mensajes de los 3 ángeles y cómo los impíos procuraron destruir al pueblo de Dios. En el capítulo 15 regresa, después de hablar de la victoria de los que ganaron sobre la bestia, su imagen y su marca. En los versículos 5 al 8 ahora se habla del momento cuando se cerró la puerta de la gracia. Y nuevamente se habla del templo de Dios. Y dice que el templo de Dios se llena de humo. El templo de Dios ya hemos visto que es ¿qué? El lugar santísimo. Se abrió, escuchen bien, se abrió en Apocalipsis 11:19. ¿Por qué se abrió en Apocalipsis 11:19? Para que la gente pudiera entrar. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo hoy. ¿Podemos entrar al lugar santísimo? ¿Sí? ¿Cómo podemos entrar si estamos aquí? Por fe. ¿Podemos seguir a Jesús por fe en la obra que hace en el lugar santísimo? El libro de Hebreos dice que sí. Es decir, en el 11:19 se abrió el lugar santísimo porque Jesús iba a empezar su obra intercesora en el lugar santísimo. Y entonces debemos seguirlo por fe allá. Pero en Apocalipsis 15, lo que se abrió en el 11:19 ahora se va a cerrar. Porque dice que otra vez se abre el templo. La misma palabra griega, se abre el templo, pero esta vez el templo no se abre para que la gente pueda entrar, sino para que los ángeles con las plagas puedan salir. Ahora, si los ángeles con las plagas van a salir, yo pregunto, ¿la puerta de la gracia se ha cerrado cuando los ángeles con las plagas van a salir? Y luego dice al final de este pasaje, dice, y nadie podía entrar en el lugar santísimo hasta que terminaran las 7 postreras plagas. Este es un ejemplo de la importancia de estudiar la estructura, el orden de eventos. Y para eso hay que tomar tiempo. No es cuestión de uno sentarse y en 10 minutos ya uno tiene todo ahí. No es como ver televisión, que todo se lo dan masticado y digerido. El estudio de la Biblia exige esfuerzo y exige tiempo.
Pero cuando le dedicamos esfuerzo y tiempo, los dividendos son muy especiales. Así que ahora vamos a dar unos minutos, tenemos como 3 o 4 minutos si quieren hacer alguna pregunta. Hermano. Normalmente, y he notado siempre que está dividida la iglesia cuando se le pregunta si la herida mortal ya fue sanada. Sí. Y otros dicen, si ya fue sanada o no fue sanada. Entonces quisiera saber su punto, yo podría decir por qué. Y el evento, hasta dónde obtendrá nuevamente el poder. Bueno, hay la idea de que en 1929, con el concordato entre Mussolini y la Santa Sede, se sanó la herida mortal. Yo estaría dispuesto a decir que tal vez a eso fue un comienzo, cuando al papado se le devolvió otra vez el poder civil en el Vaticano, pero no es el sanamiento de la herida mortal. Porque el sanamiento de la herida mortal significa que la herida mortal significa que el papado ya no podía usar los poderes civiles del mundo para perseguir. La curación de la herida mortal significa que nuevamente puede usar los poderes civiles del mundo para perseguir. Y además la Biblia nos dice que es Italia la que va a sanar la herida mortal, va a ser los Estados Unidos que va a sanar la herida mortal. Así que no contradigo absolutamente la importancia de 1929. Es importante porque el Papa necesita tener su reino, pero en ese momento nadie quería nada que ver con el papado. Ninguna nación quería nada que ver con ese sistema. Pero cuando todas las naciones nuevamente apoyan al papado para perseguir a los que no están de acuerdo con el papado, en ese momento la herida está sana. ¿Ok? Sí, hermano. Tengo una pregunta. Cuando la sierva de Dios aconseja al pueblo de Dios salir de en medio de ella, pueblo mío, tiene relación cuando Jerusalén fue sitiada y aparentemente iba a ser destruida, pero de repente el ejército se retira y hay un periodo de tiempo donde Dios les da la oportunidad de salir. Los que salieron fueron salvos, según la historia, correcto, pero los que quedaron dentro fueron destruidos. Correcto. Sí, yo tengo una serie sobre Mateo 24 que hice en nuestra escuela Ancla este año. Y allí trazo el paralelo entre lo que sucedió con la destrucción de Jerusalén y la ley dominical al final de la historia. La hermana Guaya hace el paralelo entre los dos eventos. Y Jesús también, porque los discípulos hicieron 2 preguntas. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? Jesús acaba de hablar de la destrucción del templo. Y pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del mundo? 2 preguntas. La hermana Guaya dice que Jesús combinó las 2 descripciones y que en lo que pasó con Jerusalén hay un símbolo o una ilustración en miniatura de lo que va a pasar a nivel global al final de la historia. Tiene montones de citas, todas están en un sílabo que yo preparé, y en la serie de DVD están todas las citas de la hermana White sobre el hecho de que va a haber un paralelo entre lo que pasó allá y lo que va a pasar al final de la historia. Sí. El número de los 144.000 es literal o simbólico. Yo personalmente creo que es simbólico. También en la clase de Ancla del año antepasado presenté sobre los 24 ancianos y los 144.000 y di un buen número de razones por las cuales creo que los 144.000 es un número simbólico, pero eso no es lo importante. En realidad no es vital saber si el número es literal o simbólico. Lo que sí es importante es que si estamos vivos estemos en ese grupo. Y lo importante es que tengamos el carácter de ese grupo. Cuando lleguemos al cielo vamos a saber si es literal o simbólico. Pero ese no es el punto central. Pero creo que hay razones que indican que es un número simbólico. Sí. Bueno, eso se basa en cálculos de cuántos años pasaron entre cuando Adán fue creado y Adán pecó. En realidad es pura especulación. La forma en que manejan todo el material para llegar a esa conclusión es pura especulación.
No debemos estar fijando fechas. La hermana White ha dicho claramente que no debemos fijar fechas para nada. No le hace bien al mensaje. Dice, el mensaje del tercer ángel se puede sostener él solo, sin tener que fijar fechas. Porque cuando la gente fija fechas, la gente queda peor que antes, porque la gente queda chasqueada. Entonces, yo no creo en ese asunto del 2031. La Biblia dice que debemos estar listos cada instante, por si acaso el Señor Jesús venga. Así que no veo luz en eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Hablen ahora o callen para siempre. Tengo dudas y se han hecho muchos documentales respecto a qué sucedió con el arca del pacto, que Moisés había hecho. Sí, hay un individuo que se llama Ron Wyatt, que dice que hizo una expedición arqueológica allá a Jerusalén y menciona que a la sangre que se derramó de Jesús pasó por una rajadura en el suelo, y entonces fue y cayó sobre el arca del pacto que estaba debajo de Gólgota. Es muy interesante el documental. Yo he hablado con muchos arqueólogos adventistas de renombre mundial y ninguno de ellos sabe nada de que se ha descubierto el arca del pacto. Así que no ha habido corroboración para lo que dice este individuo. Lo que se dice la hermana White es que el arca del pacto fue ocultada poco antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el año 586. Y dice que ha estado oculta de manos de hombres desde ese tiempo. Tiene algunas citas donde da la impresión de que en algún momento el arca del pacto se va a descubrir, se va a sacar como testimonio de que los 10 mandamientos todavía están vigentes. Ahora, hay dos formas de ver eso. Una forma es que el arca del pacto se va a conseguir con las tablas adentro cuando se está agitando la ley dominical. La otra idea es que cuando dice que se va a mostrar la ley, es que Dios va a mostrar la ley en el cielo. Ya al final, cuando cae Babilonia, la hermana White dice que Dios va a revelar su ley en el cielo ante todos los habitantes de la tierra. Así que no es definitivamente cierto que se va a descubrir y se va a mostrar cuando la puerta de la gracia todavía está abierta. Así que nadie ha podido corroborar lo que dice Ron Wyatt. Él dice también que descubrió el arca de Noé. Dice también que descubrió el lugar a donde los ejércitos de Faraón fueron sepultados en el Mar Rojo, pero no ha habido así corroboración de eso. En todo caso, a mí no me va ni me viene si lo descubrieron el arca del pacto, el arca de Noé. A mí no me va ni viene, yo lo creo porque lo dice la Biblia. Yo no necesito que la arqueología me compruebe nada, porque yo tengo fe en lo que dice la Biblia. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ya llegó la hora. A lo mejor tienen hambre ya, ¿verdad? Ya veo que ese es el problema. Sí. Yo escuché un tema de que es urgente ya para los tiempos del fin salir a vivir fuera de las ciudades, a las montañas y a lugares así desolados, porque aparte de que se viene la persecución, vienen muchas catástrofes, tsunamis, los volcanes van a ser
Y aparte de eso, pues no se va a poder comprar ni vender nada y necesitamos cosechar nuestro propio alimento. No sé qué hay de cierto. La hermana White desde los 1880 estaba diciendo que el mejor estilo de vida es en el campo. Aunque no fuera por la ley dominical, es el mejor estilo de vida. Porque hay aire fresco, puede uno sembrar su propio alimento, puede tener su propia fuente de agua limpia, si es que excava y saca el agua de la tierra. Es un ambiente mucho más sano. Ahora, en cuanto al asunto de la salida de las ciudades, pues hay que salir, pero hay que salir con inteligencia. De nada vale salir y no sabe uno ni sembrar nada. De nada vale tampoco salir y no tener una casa donde uno puede estar para proveer también energía. Tiene que tener una fuente de agua. Hay muchas cosas, en otras palabras. La hermana White también dice que cuando uno se muda al campo no debe estar tan lejos que no tenga acceso a la ciudad para hacer obra misionera. Así que ella da varias pautas que hay que seguir cuando uno va a salir al campo. No hay que salir a la loca. Hay que sentarse y calcular y planificar bien. Pero si hay la oportunidad, Dios va a abrir el camino, dice ella. Cuando uno tiene el sincero deseo, el Señor va a abrir el camino para que uno pueda salir al campo. La última oportunidad para salir de la ciudad es cuando se está agitando la ley dominical. Cuando ya la ley dominical se implemente firmemente, ya los que están en la ciudad están atrapados. Al menos que algunos de ustedes tengan un lugar en el campo que me estén preparando. Ok, bueno, vamos a tener una oración antes de salir. Oremos, póngase de pie. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque hemos visto tu relato inspirado en el libro de Apocalipsis. Qué extraordinario la forma en que tú revelaste este libro. Sabemos, Señor, que muy pronto las libertades que hemos disfrutado van a llegar a su fin. Tu pueblo lo va a perder todo. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a nada de lo que nos conecta con este mundo. Ayúdanos a aferrarnos solamente a tu Hijo, Cristo Jesús, como nuestro Salvador, como nuestro protector, como nuestro santificador. Te damos gracias por habernos acompañado. Pedimos, Señor, que bendigas la gran clausura de este congreso en esta noche. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.